nada más relajada ahí. Entonces, permanece como una fantasía mía eventualmente migrar a Barcelona. Bueno, Pero serías vamos a ver, bienvenidísimo. gracias. Pero vamos a ver cómo derivan esas cosas. Hoy les voy a hablar de un estudio chiquitito, pero que está alineado con lo que serían mis motivaciones más significativas, o de mis motivaciones más significativas en lo que es la investigación con sustancias psicodélicas en el último tiempo, y que también se asocia a digamos, lo que me interesa a mí también en relación al uso de la meditación. em, y en general todo lo que tiene que ver con lo que es la investigación de la conciencia. Entonces, el tópico de la charla de hoy es entender cómo el 5-metoxi-DMT es un modelo farmacológico para deconstruir la experiencia humana. Em, Así que nada, les voy a mostrar unos resultados de eso, las ideas fundamentales, y después vamos a tener harto tiempo para discutir, digamos, porque hay varias aristas que salen ahí o que emergen que son bastante relevantes y que hay que darle vuelta. Sería genial saber qué es lo que piensan ustedes. Entonces, la premisa fundamental de lo que me gustaría transmitirles a ustedes es que mi visión es que los psicodélicos son importantes tanto para el estudio de la conciencia y el cerebro como también para sus aplicaciones en salud mental, porque modulan estructuras fundamentales de la experiencia humana. Afectan aspectos que son absolutamente centrales en nuestra vida, em, y al hacer eso nos permite a nosotros, haciendo ciencia de la conciencia, utilizar a los psicodélicos como herramientas perturbacionales, ¿no? Como en una aproximación típica desde la ciencia esta de que si uno quiere entender un sistema, lo perturba. Entonces, si a mí lo que me interesa fundamentalmente es entender la experiencia humana, si yo tengo una herramienta que la perturba de una forma significativa, voy a obtener luces en relación a cómo se estructura esa experiencia humana. Entonces, lo que hace los psicodélicos, lo que yo postulo en mi hipótesis que guía, digamos, el programa de investigación el que estoy realizando, es que los psicodélicos deconstruyen, en términos de la complejidad de la experiencia humana, como también pueden reconstruir aspectos fundamentales de la experiencia. Entonces, esa como variabilidad entre deconstrucción y reconstrucción que sucede en distintos momentos de la experiencia psicodélica. Eh, Y el mejor ejemplo para entender esto es esta idea de la disolución del ego o la deconstrucción de un sentido de un yo o de un self que emerge en la experiencia psicodélica. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar evidencia pasada, digamos, que ya lleva un tiempo allá afuera, que me estoy seguro que muchos de ustedes conocen, que existe, por ejemplo, un circuito en el cerebro, una conexión entre dos áreas cerebrales, el parahipocampo, que son estructuras que están en las zonas mediales temporales del cerebro, áreas muy relevantes para la memoria, la codificación de los recuerdos, ¿no? El parahipocampo con la corteza retroespinal que está ahí, está un poquito más arriba, un poquito más abajo de esa zona central del cerebro. Entonces, la evidencia, este es un ejemplo de eso, ¿no? Esta experiencia de la deconstrucción del yo o el ego dissolution que emerge con LSD, se ha visto que está inversamente correlacionado con qué tan fuerte es la conexión entre esas dos áreas cerebrales, qué tan fuerte es ese circuito. Entonces, la idea sería que mientras más es la desconexión entre el parahipocampo y el retrospinal cortex o la corteza retrospinal, mayor es la disolución del ego. Entonces, esto es como interesante desde un punto de vista del estudio de la conciencia, porque nos habla de cómo, al perturbar este sistema del yo o del ego, puedo entender cómo el cerebro se relaciona a ese yo, cómo el cerebro arma ese sentido de un yo.
Estudios que se han realizado en la Universidad de Maastricht, por ejemplo, esto ha sido liderado por Natasha Mason, han visto en donde una área que está bastante cercana al parahipocampo, el hipocampo mismo, el hipocampo proper, se ha visto cómo, por ejemplo, el glutamato en el hipocampo está inversamente correlacionado con experiencias de disolución del ego también. Estos dos pedazos de evidencia nos hablan de estructuras, funciones cerebrales que están asociadas a una construcción de una identidad más consciente, más de memoria episódica, más de recuerdos, una identidad de la cual yo puedo hablar, ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos en los estudios de la conciencia como la idea de un yo narrativo. Entonces los psicodélicos perturban este yo narrativo, pareciera ser, al actuar sobre estos sistemas que tienen que ver con cómo yo construyo esta identidad consciente. Sin embargo, la evidencia también indica, al menos desde un punto de vista de la evidencia neurobiológica, que hay estructuras cerebrales que tienen que ver con un yo corporeizado, un yo encarnado, que también es perturbado en la experiencia psicodélica, y que esta experiencia de disolución del ego también tiene que ver con una deconstrucción de este self encarnado. Este yo encarnado sería un yo que tiene que ver con mi cuerpo, que tiene que ver con procesos más inconscientes, que tienen una relación más cercana a una idea de una homeostasis, de mantener un equilibrio corporal y de alguna forma, de acuerdo a ciertas visiones teóricas, de mantener una preconciencia de estar vivo. Entonces, como este momento a momento en el cual el organismo está constantemente regulándose y manteniendo alguna sentiencia en relación a su estatus de ser vivo, que también son perturbados por los psicodélicos. Entonces, por ejemplo, esta evidencia muestra que estos puntajes de disolución del ego se asocian de forma positiva a una hiperconectividad entre o sea, las cortezas insulares, que es un área del cerebro que este es un corte, digamos, así al cerebro, el que ven acá a la derecha. Entonces, esta ínsula es como una estructura que está metida dentro del cerebro que se ha visto que guarda una relación muy fuerte con este yo corpóreo, o lo que llamaríamos la interocepción, la percepción de nuestros órganos internos. Por ejemplo, cuando respiramos, o las vísceras, ¿no? Lo que se han llamado muchas veces también los gut feelings, los sentimientos de guata, estas como estas sensaciones que tienen que ver mucho también con la intuición, con aspectos preconscientes, no muy conscientes, pero que sin embargo guardan una relación importante con nuestra identidad, una identidad del yo. Y en esa misma línea, también yo tengo algunos resultados preliminares en donde he visto que luego de la administración de DMT en participantes sanos, la conexión entre, por ejemplo, el cerebro y el cerebro y el corazón, y esto se puede ver, digamos, con una señal que uno puede captar con el electroencefalograma, con los electrodos que uno puede ubicar, digamos, en las zonas frontales de la cabeza y centrales. Y básicamente esta señal que se llama el potencial evocado del corazón, el potencial evocado cardíaco, que en cada latido uno puede ver esta señal siendo emitida también en la corteza insular. Se ha localizado la corteza insular derecha. Y se ha relacionado a esta sensación preconsciente de interocepción. Nuevamente una percepción de sentiencia más o menos implícita, en su gran mayoría implícita, que tiene que ver con la sensación de estar vivo. Bajo DMT, esa señal se ve absolutamente aniquilada, ¿no? Es lo que pueden ver acá en este gráfico. Entonces, acá está el latido del corazón, el momento cero. Y esta es la señal normal bajo en gris o en negro, en placebo, y luego de la administración de DMT, esa señal se ve aplanada. No existe esa amplitud. Em, Ese es otro ejemplo. Los psicodélicos también inducen un estado de deconstrucción del ambiente en el cual habitamos. El DMT nuevamente es un excelente ejemplo de esto. Si yo pienso en, por ejemplo, la percepción del mundo allá afuera,
y yo ingiero DMT, como lo hacemos nosotros en el laboratorio, que se lo administramos a participantes, entonces la percepción del mundo allá afuera deja de existir. Y en su lugar emerge un mundo novedoso de, digamos, de percepciones y de emociones, pero muchos participantes, incluso en dosis altas, nos comentan que pierden una conciencia de que están en un espacio de investigación, em, pierden una conciencia en dónde están espacialmente, o sea, están completamente inmersos en un nuevo ambiente. Entonces, hay una deconstrucción de ese medio externo. Y la evidencia, lo que nosotros hemos capturado en términos de neuroimágenes y registros de electroencefalograma, es que hemos visto que esta desconexión, esta intensidad de la experiencia del DMT está asociada a una reducción a estas ondas alfa, al poder de estas ondas alfa, este ritmo dominante que está siempre presente en los adultos, seres humanos. Entonces, mientras mayor es la intensidad de ese viaje de DMT, mayor es la reducción de esas ondas alfa. Y al mismo tiempo, hemos identificado que esa intensidad también correlaciona con una reducción de estas ondas que viajan desde las partes frontales del cerebro a las partes posteriores del cerebro. Y esto es importante porque de acuerdo a otra evidencia y a modelos teóricos predominantes, estas funciones, estas ondas alfa y estas ondas que viajan del frente del cerebro a la parte posterior del cerebro, se han asociado en estados habituales de conciencia a la construcción del mundo. Se han asociado bajo la idea del cerebro predictivo a los modelos que gobiernan nuestra percepción de forma continua y de forma implícita. No somos conscientes de esa construcción. Entonces los psicodélicos deconstruyen estos mecanismos que habitualmente construyen este espacio que habitamos. Y en esa misma línea, nosotros hemos visto que en experimentos en el escáner del fMRI, por ejemplo, vemos que esta segregación habitual de redes neuronales se pierde de una forma bastante significativa bajo el estado del DMT, así como de muchos otros psicodélicos. Y las redes que pierden esa identidad son las redes que nuevamente son las que se preocupan de construir el mundo que habitamos, con la construcción de un mundo. Estas redes son, en los casos específicos que hablo, de la Default Mode Network, esta red en estado en default, en estado en reposo habitual, y la red frontoparietal. Y esas son las que pueden ver acá en rosado y en negro, de forma más clara, ¿no? Entonces yo administro DMT y estas redes que construyen mi percepción del mundo y mi percepción de mí mismo, estos modelos más importantes se deconstruyen, dejan de tener esa cristalización. Y esto guarda relación bastante importante con la hipótesis de Robin de la relajación de los priors, ¿no? Que yo deconstruyo estos modelos de alto orden que gobiernan nuevamente mi percepción del mundo y cómo yo lo habito. Sin embargo, los psicodélicos no solo deconstruyen experiencias, sino que también construyen contenidos de la experiencia. ¿De qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, el aspecto más obvio, el efecto paradigmático de las sustancias psicodélicas es el de la imaginería visual. Em, y esto no solo es algo que se ve en fenomenología, o sea que con la experiencia psicodélica hay mayor imaginería o alucinaciones visuales, sino que también está encarnado en conectividad cerebral. Se han visto asociaciones, mientras mayor es la imaginería compleja, por ejemplo, mayor es la conectividad de esta área visual primaria, que está acá en rosado o en fucsia, con todas estas otras áreas del cerebro, una serie de otras áreas. Entonces no hay solo una deconstrucción, sino que hay una construcción de nuevos contenidos. Hay más cosas sucediendo en la experiencia. Nosotros lo vemos también en nuestros experimentos con DMT. Vemos que bajo las experiencias del DMT, la gente tiene
se encuentra con estas entidades, con estos seres, por ejemplo, están inmersas en estos nuevos mundos de experiencia. Entonces, nuevamente, no es solo una deconstrucción de algo, sino que una construcción de algo nuevo. Y finalmente, muchos ejemplos en donde podemos ver cómo los psicodélicos em, afectan el lenguaje y la ideación, o sea, aspectos cognitivos de la mente, en donde es, por ejemplo, esto es lo que se ha visto con el lenguaje, cómo la gente habla durante su experiencia psicodélica y cómo los psicodélicos incrementan la distancia semántica de las palabras dentro de una misma oración. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy pensando o si yo me comunico con alguien, suelo tener un espacio semántico, un cierto vecindario de significados que mi lenguaje habita, ¿no? Y eso mantiene una coherencia y permite que la otra persona entienda dónde estoy, desde dónde estoy hablando. Bajo la experiencia, por ejemplo, del LSD, se ha visto que ese espacio semántico, ese espacio de significado se expande, ¿no? Entonces, y guarda relación potencialmente con la idea de la flexibilidad cognitiva y otros aspectos de interés que son interesantes para nosotros que nos interesan los psicodélicos. Entonces, al expandir este espacio semántico, nuevamente nos encontramos frente a un espacio potencialmente reconstruido, ¿no? Donde hay más cosas, hay más contenido. Entonces, la gran pregunta que emerge es si a nosotros nos interesan los espacios de construcción, como vamos a ver en un ratito por qué nos interesan. La pregunta que vale hacerse es, bueno, ¿cuál sería un buen psicodélico, digamos, para modelar la deconstrucción de la mente, para llegar a un aspecto fundamental de la conciencia? Y bueno, ese candidato es el 5-metoxi-DMT, que estoy bastante seguro que muchos de ustedes conocen. Es un compuesto que se encuentra en las glándulas venenosas, perdón, del sapo bufo inciliarius. Interesantemente, no hay un registro de uso indígena. Puede que hayan culturas indígenas que tal vez utilizaron en algún momento el 5-metoxi-DMT, pero no hay ninguna fuente creíble de un uso antiguo. Si hubo un linaje, ese linaje se cortó. Entonces estamos realmente en un espacio bastante novedoso desde un punto de vista cultural en relación al uso de una nueva droga, ¿no? Y con nuevos patrones de uso y consideraciones y ritos y etcétera. Y la evidencia que nosotros tenemos preliminar es que induce altos puntajes de disolución del ego y al mismo tiempo efectos bajos de experiencias visuales y de cognición social. Estos son resultados preliminares de nuestro experimento en el laboratorio utilizando DMT extendido y 5-metoxi-DMT intranasal. Y pueden ver cómo los puntajes de disolución del ego están elevados en ambos casos, pero que el 5-metoxi-DMT tiene mucho menos imaginería visual, o sea, alucinaciones visuales, y mucho menos puntajes de entidades, de esta aparición de estas entidades que emergen bajo el DMT. Entonces, el 5-metoxi-DMT podría ser efectivamente un candidato ideal para esta idea de una experiencia construida, o como lo llama el filósofo Thomas Metzinger, una experiencia fenoménica mínima. ¿A qué me refiero con esta experiencia mínima o experiencia fenomenológica mínima? Em, Thomas Metzinger es este filósofo que ha hablado de esta idea de que en vez de nosotros estar entendiendo la conciencia como algo que se explora, al apagar la conciencia con un anestésico o ver los estados de sueño sin sueños, o sea, cuando no hay supuestamente experiencia y comparar eso a un estado consciente normal, la aproximación tal vez es otra, porque eso no ha rendido muchos frutos en la ciencia de la conciencia en el último tiempo. Entonces, lo que él postula como una alternativa a esta idea de la experiencia fenoménica mínima, como un modelo mínimo de la conciencia. Esta idea de que en ciertos estados, por ejemplo, de meditación, puede haber un estado de conciencia en donde no hay un yo, ningún tipo de ningún yo,
no hay otros contenidos de la conciencia excepto por la conciencia en sí mismo. Es como una idea más o menos como que no hay ningún objeto excepto por la percepción en sí misma o algo así. Y esta idea de un modelo mínimo de la conciencia podría iluminar la relación entre el yo y la conciencia, porque uno podría tener una experiencia de algo sin un yo, o sea, sin ningún tipo de ningún yo, como también podría dar luces sobre la conciencia en términos más generales, ¿no? Es decir, yo tengo un sistema complejo, yo lo desarmo en sus partes más mínimas y puedo llegar a un aspecto fundamental de la conciencia humana. Esa es la idea. Entonces, inicialmente fue propuesto como estos estados de conciencia pura en la meditación y lo que a nosotros nos a mí me ha empezado a interesar de una forma bastante importante en el último tiempo es que también es algo que tal vez se puede inducir bajo estados de inducción farmacológica. Y esto trae muchos beneficios. El primero es que no requeriría una práctica extensa, como si lo requiere alcanzar a estos estados de conciencia pura en meditación. No estaría confundido tanto por los artefactos culturales asociados a la meditación. Los artefactos culturales me refiero a que muchos meditadores, cuando tratan de describir sus experiencias de meditación, ese relato, ese recuento, no solo tiene que ver con su experiencia, sino que tiene que ver también con lo que dicen los textos de meditación acerca de qué debiera estar experimentando. Entonces, la idea sería que la meditación es un fenómeno altamente direccionado desde la cultura y por ende que puede ser bastante sucio desde un punto de vista experimental. Y finalmente, si es verdad que los psicodélicos pueden generar estos estados de conciencia pura, podríamos entonces también tener una aproximación para entender cuáles son las bases neuroquímicas de la conciencia pura o una conciencia sin contenido o de los aspectos fundamentales de la conciencia. ¿Y por qué es esto? Porque los psicodélicos nosotros sabemos que actúan sobre sistemas y moléculas bien específicas, ¿no? Entonces nos da ese control en varios niveles de explicación que nos interesan tanto desde la ciencia. Y bueno, basado en eso, hicimos este estudio preliminar naturalístico, en el cual en parte nos ayudó bastante Oscar. Oscar es uno de los autores de nuestro trabajo junto con Jenny Sona. No sé si Jenny es parte de los conservatorios, ¿no? O sea, no estaba hoy aquí, pero sí es parte de la SEMS y de la Junta Claro. Directiva. Sí, Jenis y Oscar nos ayudaron acá. Esto comprende dos sitios en donde fuimos a recoger datos. Este es una foto del sitio en Holanda, en el cual fuimos a recoger datos hace muchísimo tiempo. Esto fue el 2019, eh, a fines del 2019, a principios del 2020, justo antes que explotara la pandemia, de hecho. Y el otro lo hicimos en España, ¿no? Y ahí fue donde nos ayudó Genis y Oscar. Y bueno, en el estudio de Holanda, la gente tomó dosis sintéticas de 5-metoxy-DMT y en el estudio de España fueron dosis de bufo. Registramos actividad cerebral utilizando un electroencefalograma y luego que los efectos terminaron, realizamos entrevistas microfenomenológicas. Las entrevistas microfenomenológicas son, para no entrar en tanto detalle, la idea son entrevistas cualitativas que buscan minimizar los aspectos confabulatorios del recuerdo que emerge especialmente en nuestros estados alterados de la conciencia. Entonces, lo que busca hacer es generar un estado de evocación en la persona para que reviva esa experiencia y los resultados, no en estos estudios, pero en otros estudios indican que esta técnica, por ejemplo, reduce formas de confabulaciones o de recuerdos falsos que muchas veces suceden cuando nosotros recordamos de una forma ingenua, sin tener una mediación por una persona que nos ayuda a hacer eso. Entonces se ha visto que la gente comete menos errores cuando recuerda escenas, por ejemplo.
Y bueno, finalmente después analizamos todas estas cosas. También pasamos los cuestionarios del Altered States of Consciousness, del ASC, también para tener una idea de los efectos en términos generales. Empecemos con la fenomenología. ¿En qué consiste la experiencia de 5-metoxi-DMT bajo este lente microfenomenológico? Acá es importante mencionar que el trabajo de análisis en gran parte lo realizó James Sanders, un integrante de nuestro grupo de investigación del DMT, y él identificó todas estas fases, digamos, y estas fases que tienen transiciones distintas entre ellas, o sea, ¿no? Variables, no siguen un orden tan fijo. Entonces, una primera experiencia tiene que ver con este inicio de la experiencia, descrito como una aceleración, como contenido de tipo corpóreo, visual o de ideas, muchas veces descripciones de un cuerpo que se expande o de visuales que están como rompiéndose. Y este es un reporte de uno de nuestros participantes. Entonces, al principio de la experiencia, parecía que algo se estaba derrumbando, algo se desintegraba, estaba todo negro. Pero vi estos patrones y había un patrón que parecía estar derrumbándose y se abría hacia algo más grande y enorme. Y todo esto sucedía a una velocidad bastante importante. Esto muchas veces era seguido por esta fase de una inmersión o como un aglutinamiento de la experiencia, en donde los sujetos mencionaban una desconexión, una deconstrucción parcial del medio ambiente, sentimientos muy fuertes encontrados, sentidos en el cuerpo, emociones positivas y negativas, pero sentidas de forma muy intensa. E interesantemente, estas emociones muchas veces se sentían como despersonalizadas, o sea, que no eran de la persona. Podía sentir una energía centrada en mi torso, energía cálida, muy hermosa. Las emociones estaban dando a nacer una energía dentro de mí y estaba sintiendo que estaba dejando ir algo. Y en ese momento no existía como una persona. Medio ambiente no existía. Era como si yo fuera la emoción y también la energía. Y esto fue seguido por una fase que llamamos abstracta, donde la experiencia estaba radicalmente reestructurada, estaba descrita dentro de términos idiosincráticos visoespaciales y en el cual no existían otros contenidos de la experiencia que relatar. No habían límites, no habían objetos, no habían dimensiones, no tenía pensamiento, no tenía sentimientos, pero tenía una sensación de una pirámide o algo, y el color era como un color rosa. Y no era que yo vi esto, era amor, era más como una sensación de este espacio, una sensación de un espacio como piramidal y de color rosa. Y finalmente, en el pic de la experiencia, eh, esta fase de todo y nada al mismo tiempo, en donde identificamos una reducción de las distinciones de la experiencia, o sea, como que no había más distinciones en los objetos, no habían cualidades espaciales o temporales en la experiencia, no habían dicotomías entre el sujeto y el objeto, no existía una sensación de un yo y no habían otros contenidos. Yo no estaba ahí, era como acceder a una blancura enorme. Todo estaba callado, todo era bello, eh, la blancura era todo. No había ningún controlador de la experiencia, ningún observador. Eso no era yo lo que estaba experimentándolo. Y no sé qué es lo que sucedió. De alguna forma tuvo algún vistazo de lo que es la totalidad de todo, o sea, de todo, digamos, la enormidad de la experiencia. Esto fue seguido por una etapa de reconstitución, donde había como un retorno gradual a estas estructuras de la experiencia, como una sensación de un yo, por ejemplo,
Y las distintas estructuras, el tiempo, el espacio, el yo, se reestructuraban de una forma variable, no de una forma fija. Comencé a sentir mis hombros. Era todo bastante sutil y no estaba seguro si lo que sentía era de hecho verdad. Y ahí fue cuando me confundí. Pensé, ¿quiénes son estas personas? Y acá es donde la dualidad empezó a emerger. Ese era yo, este es el espacio. Y estas son las otras cosas en mi experiencia. Y bueno, estas son estas mismas fases y cómo se relacionan estos aspectos de la conciencia que nos interesan tanto desde la investigación. Y efectivamente, en esta experiencia de todo y nada, es donde el yo encarnado no existe, el yo narrativo, la identidad consciente no existe, donde las ideas y los pensamientos no existen, donde no existe una conexión con el medio ambiente y donde las distinciones toda distinción fenoménica es mínima o está completamente ausente. O sea, pareciera ser que en este estado que algunos participantes viven y en algunos momentos solo, efectivamente existe esta experiencia que tiene un carácter que parece ser más fundamental, más esencial. Entonces podemos pensar este peak momento de la experiencia del 5-metoxy-DMT como un candidato para una máxima de construcción o una experiencia mínima de la conciencia. Y bueno, acá también me gustaría empezar a mencionar cómo esta aproximación fenomenológica tiene ventajas importantes o significativas cuando la comparamos al uso cuestionario. Estas son escalas que nosotros damos generalmente después de que las personas tienen su experiencia y nos clasifican la experiencia. Y como pueden ver, acá en negro están los participantes que tuvieron esta experiencia del todo y nada. Y como pueden ver en estos gráficos, en realidad, como que estos participantes no están aglutinándose en ningún extremo de estas categorías. Solo vimos esos más o menos en esta experiencia de unidad, ¿no? Esta categoría de Unity que se puede observar en este cuestionario. Entonces, de alguna forma, como que estos cuestionarios nos dan luces de algo, pero también se quedan bastante cortos. El otro aspecto que nos pareció bastante interesante es que cuando nosotros analizamos las muestras de 5-metoxy-DMT, vimos que eran radicalmente distintas. O sea, las dosis de la ceremonia de España eran casi el doble que las dosis de Holanda. Y de hecho, los puntajes, o sea, acá pueden ver la media de los puntajes, están en estos círculos más grandes. Y la media de los puntajes en las ceremonias de España y de Holanda son casi iguales, curiosamente. Si bien los datos se esparcen de una forma más o menos distinta, las medias son bastante similares. Entonces, como que no nos da muchos indicios relevantes. Sin embargo, si miramos nuevamente desde un punto de vista de las entrevistas fenomenológicas y vemos la cantidad de gente que, por ejemplo, experimentó el todo y el nada, vemos que en España casi el doble de los participantes experimenta este todo o nada en comparación. O sea, el doble de los participantes experimentan todo y nada. Nuevamente, enfatizando también lo que serían las formas de avanzar en la ciencia psicodélica y cómo nos pueden ayudar a entender la mente humana, la conciencia y también, yo diría, la clínica, la práctica clínica, que también tiene que ver con ese aspecto experiencial. Si hay ciertas experiencias que, por ejemplo, tienen relevancia clínica, como lo indica la evidencia, entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo al administrar estos cuestionarios? Aquí, ¿cuánto ganamos al tener un método fenomenológico más eficiente? Y bueno, también dentro de esto, esto es un resultado bastante preliminar. Los datos EEG son, em, el EEG que utilizamos no era el mejor EEG. Esta forma de hacer los registros no era la óptima, pero lo que sí encontramos es una reducción en estas ondas alfa y beta, o sea,
ondas, ritmos cerebrales específicos, ¿no? Em, y es interesante porque estas ondas alfa están generalmente asociadas, como les mencionaba antes, a estos modelos de alto orden que se deconstruyen y está particularmente asociada a las ondas alfa en condiciones normales a la red en estado en default, al Default Mode Network. Entonces lo que tenemos es como potencialmente lo que sería un marcador biológico en estas ondas alfa, un marcador biológico de lo que sería esta identidad más narrativa, más consciente, porque la red en estado en default, el Default Mode Network, tiene mucho que ver con eso. Y estas reducciones en beta posterior. Ahora, lo que es interesante es que estas marcas, ¿no?, de reducción en alfa y beta posterior es algo que nosotros vemos también bastante fuerte en estados de meditación intensos. Son estudios publicados por el grupo de Aviva Berkovich, Hanna, en Israel, en donde han visto en meditadores avanzados que también existe esta reducción en ondas alfa y en ondas beta. Y esas ondas beta las han localizado especialmente en la corteza cingulada posterior, es una área central del Default Mode Network. Entonces, lo que tenemos ahora, lo que pareciera ser es que tenemos estos marcadores de un yo narrativo, que sería como estas ondas alfa, y un yo corporal o encarnado que tendría que ver con estas reducciones en ondas beta. Y bueno, una de las preguntas también que nos quedó pendiente, porque los datos de higiene no nos permitían hacer ese análisis, es qué pasa con esta idea del caos en la entropía, que ha sido una de las explicaciones más potentes para explicar los datos de los psicodélicos. Que se dice que básicamente la riqueza de la experiencia tiene que ver con mayor entropía o complejidad cerebral. Y esto es importante de acuerdo hasta el Entropic Brain Hypothesis, ¿no? No sé, me imagino que lo han escuchado, que nuestros datos también empiezan a corroborar esto, ¿no? Nosotros hemos visto que con la administración del DMT hay mayor riqueza experiencial en estos puntajes y eso se asocia a una mayor entropía cerebral. Y la idea sería que si yo pienso que esto es como una representación de la experiencia humana, y yo soy como una pelotita que está en este espacio, y de repente, y estos espacios son distintos pensamientos o emociones, por ejemplo, si yo caigo en este valle acá, voy a requerir de una cierta fuerza como para moverme a otro espacio mental o emocional, y eso le da una cierta temporalidad a nuestra experiencia. Eso es lo que hacen los psicodélicos, que aplanan ese espacio de atracción y hace que la pelotita se mueva con mayor facilidad, ¿no? Y es como una mayor riqueza experiencial que se asocia a una mayor entropía. Lo que nosotros hemos visto en resultados preliminares es que la experiencia de entidades normalizan momentáneamente normalizan esta entropía, ¿no? Como que bajan la entropía momentáneamente cuando las entidades aparecen. Entonces, nuevamente, que va en línea con esta idea de la hipótesis entrópica, que cuando yo tengo experiencias más salientes o más certeras, como que la entropía baja por un segundito. Entonces, la gran pregunta que surge es, bueno, estas experiencias mínimas, ¿tienen que ver con mayor o menor entropía? No, no lo sabemos. Mi hipótesis sería que tienen que ver con mayor entropía. Y esto es porque la experiencia de todo y nada no es una experiencia que es aburrida, no es una experiencia que no tiene posibilidades, más bien es que, de acuerdo al análisis fenomenológico, es una experiencia con tanta posibilidad de que no es posible discernir nada en concreto de ella, ¿no? Entonces es como subirle el volumen al ruido a tal forma que ya no logro distinguir más formas en la percepción. Es como una experiencia que está embarazada de posibilidades, como un estado de apertura epistémica, si se quiere. Y la segunda hipótesis que plantearía es que si yo sigo subiendo esta entropía, no solo no hay contenido de experiencia, sino que eventualmente no habría experiencia del todo. Y esto es bastante consistente
lo que hemos visto nosotros, ¿no? Que empiezan a haber como disrupciones amnésicas en estos estados intensos del DMT o el 5-metoxi-DMT, la gente no recuerda o de frentón hay blackouts, no hay experiencia, no lo saben. Y bueno, la idea sería acá que 5-metoxi-DMT efectivamente podría ser en algunos estados y en algunos momentos un buen modelo para entender la deconstrucción de la experiencia humana. Las, los marcadores electrofisiológicos del EEG se asocian bastante a estados de meditación avanzada, donde no hay un yo tampoco. O sea, vemos que hay una vicinidad fenomenológica y también cerebral, pero que para nosotros llegar a estas conclusiones vamos a tener que refinar nuestros experimentos, ¿no? Vamos a tener que hacer buenos experimentos donde estemos entendiendo dónde están las personas momento a momento a medida que van teniendo la experiencia. Y entonces esta inducción de una experiencia mínima podría también depender de mecanismos moleculares, ¿no? Y tal vez esto no solo sucede con el 5-metoxi-DMT, pero también podría suceder con experiencias de meditación. Sería como la hipótesis más radical de lo que se plantea, que habría un mecanismo tal vez unitario en estos receptores del 5-HT2. Y bueno, esto es el trabajo de nuestro equipo, del grupo de investigación de 5-metoxi-DMT, junto a nuestros colaboradores, incluso el trabajo de Oscar y Jenis. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Chris, ha sido interesantísimo. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a dejar a ver si alguien que tenga alguna quiera plantearla, ya que estoy moderando. ¿Queréis plantearla por el chat o levantar la mano? Vale, pues sí, si nadie se anima. Bueno, mira, Laura, no sé si querías hablar. Sí, es que no sabía dónde estaba lo de levantar la mano. Bueno, me has respondido mucho a muchas de las preguntas que me estaban surgiendo y una de ellas es si viste alguna correlación entre estados de ansiedad y disolución de ego. Es una muy buena pregunta. Bueno, es interesante. Mira, te voy a mostrar una que a mí me llamó bastante la atención. No son muchos datos, pero me parece bastante relevante. Que por ejemplo, acá está. No sé si sabes, puedes leer esto, pero básicamente acá está. Este es como el ítem, la gran escala de ansiedad, eh, que aglutina como todos los puntajes. Y acá la muestra como que se parte por la mitad. Y es como que pareciera ser que los sujetos tienen muy baja ansiedad o los sujetos tienen un montón de ansiedad. Y vemos que en esta etapa del todo y el nada, donde hay una disolución absoluta del ego, la mitad de las personas cayó a un lado con mucha ansiedad y la otra mitad a muy poca ansiedad. Entonces pareciera ser que el aspecto afectivo no está tan correlacionado con la disolución del ego. O sea, en otras palabras, uno puede tener una disolución del ego que puede ser afectivamente positiva o afectivamente negativa. Interesante. Gracias. ¿Vale? Entonces, Te voy a plantear una pequeña pregunta también en relación un poco a lo que ha dicho Laura, porque, claro, como dices, bueno, yo cuando participé contigo en ese estudio era la primera vez que tenía contacto, ¿no? Con el 5-MeO-DMT y ahora estamos realizando pues, estos ensayos clínicos, hemos tenido contacto con muchos pacientes y hemos visto como una relación eh, dosis dependiente de estos episodios, ¿no? Mínimamente fenomenológicos. De hecho, el motivo de que en España las dosis fueran tan altas era porque el facilitador tenía la idea, ¿no? O trabajaba con el concepto de que si se daban dosis más bajas, esa ansiedad que mencionaba Laura impedía que pudieras alcanzar ese estado, ¿no? Y mi pregunta tiene un poco que ver, claro, el 5-MeO-DMT parece que deconstruye y como has comentado, hay psicodélicos que construyen. ¿Tú crees que la deconstrucción
es un siguiente paso de una mayor entropía. O sea, ¿hay más entropía este momento de construcción total? ¿O crees que hay mecanismos moleculares diferentes o que son cosas diferentes? Bueno, yo creo que hay distintos niveles de lo que se podría llamar de construcción y reconstrucción. Eso es lo que estaba pensando últimamente. Entonces, por ejemplo, en 5-metoxy-DMT claramente no hay una reconstrucción tanto de componentes visuales. Hay visuales, de hecho, nosotros vemos puntajes de visuales o sea, igual hay, ¿no? Y yo creo que es un poquito un mito que no hay visuales en el 5-metoxy-DMT. Hay, solo que son menores. Pero yo creo que a nivel de pensamiento, sin duda hay mayor contenido. O sea, en ese camino a la deconstrucción está como, hay mucho pasando, ¿no? Y pareciera ser que, claro, se llega a un nivel que como que se atacha el tráfico y ya no, como que no se pueden distinguir más cosas de tanto que hay, Mm, a nivel de tal vez emoción o pensamiento. es un poco como que se sobrepasa la capacidad de la atención de Exacto, percibir, ¿no? Como la capacidad cuántica, digamos, de percibir cada cosa como diferente. exacto, exacto. Vale, Iñaki nos pregunta si existe una diferencia cualitativa entre la experiencia con secreción de bufo frente al 5-MeO-DMT sintético. No cualitativa, vimos cuantitativa, o sea, vimos mayor intensidad, mayor ocurrencia de episodios más pico, más intensos en eso, pero no mayor intensidad per se. Em, sí. Así que yo diría, y de hecho el análisis químico salió que la sustancia que más había era 5-metoxy-DMT y eso es, digamos, como que no creo que haya una influencia muy grande de bufotenina o de otros alcaloides que pueden haber ahí. Otra pregunta que me surgió es que mencionaste que no había registros de uso indígena de 5-metoxi-DMT Ujú. de bufo, pero por ejemplo hay otras plantas como el yopo o la bilca que creo que sí tienen 5-metoxi-DMT, aunque son tomadas diferentes. Sí, se dice que tiene 5-metoxy-DMT, pero es muy debatido cuánto realmente es 5-metoxy-DMT el componente activo ahí o es la bufotenina. Entonces todo tiene que ver con la cantidad relativa a las drogas que hay. También hay DMT ahí, Claro, pero es bastante debatido y puesto en duda de que es el 5-MeO el componente activo. Se cree que es mucho más bufotenina en el caso del yopo la vilca. va, interesante. Eso no sabía. Sí, Gracias. todo bien. Yo te voy a preguntar también, voy haciendo preguntas hasta que termine el tiempo porque tengo muchas y si alguien tiene alguna, por favor que la haga porque ah, eso, me van subiendo muchas. Em, claro, veniendo un poco de nuevo de la experiencia con ensayos clínicos y demás, ¿no? Que las compañías están como fiando mucho a que el 5-MeO-DMT tiene un efecto diferencial por el agonismo 5-HT1A, ¿no? Si tú Mm. tuvieras que apostar un poco, porque es muy llamativa, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre DMT y 5-MeO-DMT es enorme, ¿no? A nivel fenomenológico al menos. Tuvieras que apostar, ¿por qué dirías que hay esta diferencia? A nivel neurofisiológico o receptorial. Yo creo que hay estudios que indican que el agonismo del receptor serotonina 1A bloquea los efectos visuales. Ese Vale, sería la gran diferencia. vale. Y luego, o sea, y luego, después de eso, yo creo que hay un overlap bastante grande y es como una reorganización que ocurre a más alto orden en el cerebro. Uno puede pensar que, claro, o sea, yo creo que hacer la equivalencia de los receptores a la fenomenología es equivocado. Yo creo que lo que uno hace es que traduce lo que hacen los receptores a nivel de circuitos cerebrales y redes neuronales. Y eso tiene mucho que ver, más que ver con la fenomenología que los receptores. Es como que, Mm, entonces, yo creo que si hay un más agonismo por el receptor de serotonina 1A, a nivel de redes hay una reorganización en la cual emerge una experiencia un poquito distinta. Esa sería mi especulación. Em, entonces, claro, yo creo que ese es el factor clave diferenciador. vale. Sí. Pues es interesante esto de que bloquea las experiencias visuales, ¿no? Que bloquearía un poco como la conexión con áreas visuales.
Claro, y lo que haría como nuevamente este aspecto más de reconstrucción, por eso Vale. mismo. Y vale, y ya para terminar, si os parece, y así terminamos a tiempo, voy a preguntar también, porque hemos hablado alguna vez, ¿no? Y al final esto que estás estudiando entra mucho dentro de la filosofía de la mente, ¿no? Ujú. Hemos hablado pues, alguna vez del activismo, ¿no? Eh, claro, ¿cuál sería tu postura cuando haces esta investigación sobre el... Igual es una pregunta muy compleja, ¿eh? Para el final del Journal Club, pero ¿cuál sería tu postura sobre la conciencia cuando tienes estos hallazgos? Porque has hablado, por ejemplo, ¿no? De que en la ínsula existe un tipo está relacionada con un tipo de disolución del ego, o hay otras áreas del cerebro que están relacionadas con otros tipos de experiencias. O sea, ¿tú consideras que la conciencia es como algo más reduccionista, localizado en el cerebro o en el sistema nervioso central, o cuál sería como el paradigma desde el que te acercas a esto? No, no, mi postura es bien en activa neurofenomenológica. O sea, básicamente mi postura es que no es bien agnóstica. No, no podemos saber si la experiencia últimamente emerge a partir de mecanismos moleculares y atómicos y cuánticos últimamente bien específicos. Em, Eso no lo podemos saber porque tenemos esta gran pregunta, digamos, del problema difícil de la conciencia o el gap explicativo, en donde los fenómenos mentales, si bien tienen una relación con el cerebro, no, no sabemos cuál es esa relación. Y existen en un campo que nosotros no podemos como meter dentro de lo que es la naturaleza aún. Entonces, debido a eso, mi postura es que la experiencia y la biología, o la física incluso, son aspectos que tienen que ser evaluados de forma conjunta, o sea, que tienen una importancia igualmente relevante e importante. Mm, mm, Y no hay cómo escapar a eso. Esa sería mi postura. Entonces, por eso hacemos estos experimentos neurofenomenológicos, donde le damos un espacio a la fenomenología, donde vemos que descubrimos cosas por la fenomenología, cuando la enfocamos en la fenomenología, que si no, no las descubriríamos. Entonces, por eso el programa neurofenomenológico que yo he implementado entre los psicólogos tiene que ver con mi postura, ¿no?, mm. ideológica, filosófica. Pues muchas gracias, Chris, por la charla y por las preguntas, que ha sido, vamos, un tema que me apasiona y creo que son datos muy, muy interesantes. Así que muchísimas gracias por compartirlo y por hacerlo aquí en castellano también, que es una suerte que eres chileno para poder compartir estos datos con nosotros. Todo bien, un placer. Muchas gracias por tenerme, Oscar, y a todos ustedes por las buenas preguntas y su atención. Muy bien, que vaya muy bien y seguimos en contacto. Gracias a todos también por venir. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.